Y le damos los buenos días a la senadora del Frente Amplio, del sector Casa Grande, Constanza Moreira. Bienvenida, un gusto recibirla. Bueno, buen día. Felicitaciones por todo este decorado que no conocía. Es cierto. Senadora, se imaginará que en esta jornada hay que empezar por las tarifas. La gente quiere que empecemos. Lisa y llanamente, ¿cómo ve usted el anuncio del aumento de tarifas a partir del 1 de enero? Particularmente la de la nafta, ¿no? Que es la que de alguna manera se sale de esa disciplina que se había mantenido a lo largo del tiempo de ir más o menos con la inflación. Bueno, a ver, lo primero, cuestiones de comunicación, ¿no? Creo que la forma en que está comunicado el aumento de tarifas y la oportunidad, el momento en que se hace, ¿no? Muy avanzado, muy temprano en el tiempo, porque en realidad la suba de tarifas es a 1 de enero. Todos los 1 de enero hay aumento de tarifas. Quizá hay un tema de comunicación que no estuvo lo mejor manejado posible, digamos, porque en realidad si la inflación está en el 6,7%, la inflación pasada, y siempre se ajustan las tarifas por la inflación. Esto también hay que explicarlo un poquito. ¿Por qué se ajustan las tarifas por la inflación? Porque, bueno, todos los costos de producir electricidad, de producir agua, de producir, son costos que están afectados por la inflación. Entonces, se ajusta en ese sentido. Entonces, si nosotros logramos bajar el precio de la energía eléctrica más o menos a la mitad, creo que anduvo en 3,2, ¿no? El aumento de la tarifa eléctrica. Sí, es cierto que lo de la nafta es lo que más impacta porque está llegando al 10%, está por encima de la inflación, pero ahí también hay redistribución de costos porque el gasoil está en 4,8. Es decir, el gasoil, que afecta sobre todo al sector productivo, está por debajo. Y entonces, ¿qué es lo que digo de problemas de comunicación? Que ya está toda la oposición diciendo aumento de tarifas. Bueno, las tarifas siempre aumentan el 1 de enero. El aumento de tarifas siempre es una noticia mala, siempre, porque nadie quiere que aumenten las tarifas. Yo, por mí, me gustaría que nosotros tuviéramos una parte de la energía eléctrica, las telecomunicaciones, que fuera gratis. Creo que eso sería una manera de practicar el socialismo a la uruguaya. Pero si uno lo mira en perspectiva, ni comparada con Argentina, donde el aumento de las tarifas está llegando al 50% o al 37%, o lo mira en perspectiva comparada con Uruguay, diría es un aumento de tarifas razonable con este aumento del precio de la nafta que está casi 3 puntos por encima de la inflación, que es el que más pega, pero el resto de las tarifas yo diría que están ajustando a la baja. No es que haya una baja de tarifas, sino que están ajustando a la baja. Sobre esto también hay toda una orquestación de un mensaje desde la oposición y desde el empresariado que se está tejiendo desde hace unos cuantos días, ¿no? Porque el empresariado va, se juntan, le piden una entrevista a Tabaré, le dicen que quiere bajar el precio de las tarifas. Bueno, es un tema que se arrastra desde hace tiempo, entonces como no viene un aumento de la rebaja, como no viene un anuncio de la rebaja de tarifas, entonces hay una escandalización con respecto a una medida que todos los 1 de enero se toma y que si uno mira más o menos en la perspectiva comparada de los últimos 10 años del Frente Amplio, los aumentos de tarifas han estado siguiendo la inflación o un poco por debajo. Desde la oposición se quiere convocar a los ministros de Economía y de Industria. ¿Usted considera que sería necesario que concurran al Parlamento a explicar estos aumentos? Eso siempre está bien. Digo yo, que los ministros expliquen las resoluciones y que toman, me parece que siempre está bien, siempre aclara, siempre ayuda. No pueden pasarse los ministros todo el tiempo yendo al Parlamento porque tienen que ser ministros justamente, pero digo, no está mal, pero el tema es ¿qué es lo tan grave? Porque cuando uno llama a los ministros a Comisión General tiene que haber argumentos muy poderosos y me parece que exceptuando el ajuste por encima de la inflación de la nafta, el resto no amerita. A mí me parece que no amerita. Pero si la oposición quiere plantear un llamado a Comisión General a los ministros, se estudiará y se ve. Yo siempre pienso que esas cosas ayudan. Yo creo que la comparecencia incluso de los ministros por UPM, ¿no? que tuvo lugar en el Senado, es más lo que ayuda que lo que complica. Creo que la oposición hace con esto, es una estrategia política de situarse como los defensores de las tarifas bajas, cuando toda la vida en este país las tarifas que pusieron los blancos y los colorados fueron altísimas, ¿no? Pero dejemos de tener los ojos en la nuca, como dicen ellos, dejemos de tener los ojos en la nuca, pensemos en el Frente Amplio
Justamente sin poner, como dice usted, los ojos en la nuca. ¿Cree particularmente que había un espacio en lo que refiere, pongo el ejemplo de la gestión que se ha dado tanto en Antel como en UTE, que son dos empresas que uno puede ver, vienen bien gestionadas, vienen siendo exitosas a la hora de brindar los servicios a la altura de lo que ya nos acostumbramos los uruguayos? Porque también ese es un dato de la realidad. Ya nos acostumbramos a determinado tipo de servicios y la sociedad no quiere ir hacia atrás, quiere ir hacia adelante. Es verdad. Bueno, a ver, son como dos preguntas en una. La primera es si había margen para me parece que ibas por ahí, si había margen, dada esta gestión exitosa, para una rebaja en las tarifas, y te diría, ahí se tomó una decisión económica. Puede ser discutible, pero la decisión económica tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? Si vos tenés un déficit fiscal grande, grande para las previsiones, que está en un 3,6%, ¿no?, del producto. Vos tenés ese déficit, vos querés llevarlo al 2,5%, que es la meta presupuestal que se puso Astori en el presupuesto del 2015. Bueno, esa es una meta, la reducción del déficit. Es cierto que el déficit fiscal causa muchos costos, porque es crédito, porque lo bancás con deuda, porque eso se paga. Digo, todos los almuerzos se pagan de una manera o de otra, ¿no? Entonces, ¿y amenaza al grado inversor también? Claro, si vos apelás a reducir el déficit fiscal, no podés practicar una rebaja de tarifa generalizada en este momento. Esta es una biblioteca. Habría otra biblioteca que diría, mira, es bueno rebajar las tarifas, eso te baja la inflación, te permite sanear los ingresos, aunque te compres un poco más de déficit fiscal. En la vieja discusión, son dos bibliotecas, pero el ministro es Astori y tomó decisiones que a nadie deben sorprenderle respecto al déficit fiscal, porque desde que entró, él viene diciendo que hay un punto del producto del déficit fiscal que lo tiene que pagar la empresa pública, que las empresas públicas están en condiciones de costearlo con su aporte a rentas generales. Lo dijo en el presupuesto del 2015, creo que es lo que sigue estando ahora. 600 millones de dólares más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, el producto debe estar en 52.000 millones de dólares, así que sí, un punto del producto son 520, un poquito más. Entonces, la segunda parte de tu pregunta, que es la que me parece bien interesante, es sobre cómo los logros obtenidos en materia de provisión de servicios, en materia de empleo, de ingresos, en fin, de satisfacción de las necesidades básicas de la vida, en la medida que el Uruguay lleva 10 años más o menos de crecimiento y la gente se acostumbró a esto, ya no son logros para el gobierno. Ya el gobierno le cuesta mucho capitalizarlos como logro porque se transformaron en parte del paisaje de la vida cotidiana. Entonces, cuando viene una elección, ¿por qué te van a votar por estas cosas que la gente quiere más? Y sobre todo, las nuevas generaciones. Mi generación quizá está más acostumbrada a la austeridad de los tiempos pasados y a la crisis de los tiempos pasados, creo que las generaciones nuevas. Pero ese problema de cómo les resulta difícil capitalizar los logros que se vuelven parte del paisaje cotidiano de la vida a las izquierdas para transformarlo en votos y adhesiones, lo tiene el Frente Amplio en Uruguay, lo tiene el MAS en Bolivia, o sea, lo han tenido todos los gobiernos de izquierda, porque la prédica del gobierno de izquierda es que estos son derechos y hay que asegurarlos. El tema de los cincuentones. Ahí hay una discusión dentro del Frente Amplio con el Poder Ejecutivo. ¿Hay acuerdo para otro proyecto? ¿Qué va a pasar? Porque la situación se puede decir que es tensa. Sí. A mí, vamos a decir esto. El tema de los cincuentones está planteado desde hace mucho tiempo y finalmente, muy bien, el gobierno tomó la iniciativa de mandar un proyecto de ley para resolver el tema de los cincuentones. Pero hace mucho los cincuentones habían presentado, todo el movimiento había presentado una demanda ante la Suprema Corte de Justicia. Todos habíamos tenido conversaciones con los cincuentones. En su momento Raúl Sendic fue el que empezó a trabajar con el tema de los cincuentones y finalmente el Frente dice, vamos a mandar un proyecto para resolver esta situación, que es un problema de la reforma de 1996, ¿no? De la reforma que el Frente no votó, la reforma que puso las AFAPs, la reforma que votaron blancos y colorados, en aquel acuerdo que se hace al inicio del gobierno Sanguinetti, ¿no? Al inicio del gobierno Sanguinetti se juntan los blancos y los colorados porque la calle había querido reformarla. Creo que la calle mandó 4 proyectos de reforma a la seguridad social que fracasaron. Y finalmente Sanguinetti dice, bueno, vamos a gobernar todos juntos. Esta es la gran reforma del sistema, la reforma del 96.
En ese momento yo lo leía a Forteza, que había hablado por allí del tema de los cincuentones. Sí, Álvaro Forteza, economista, que estuvo, es uno de los ideólogos de esa reforma, estuvo trabajando en esa reforma. En aquel momento muchos de nosotros dijimos que esa reforma iba a dejar un tendal por el camino, porque pasaba de un sistema súper generoso, de testigos y yo qué sé, a tener que tener 35 años, 30 años de aportes documentados, en un país donde el desempleo era permanente, no como ahora. Entonces, bueno, la respuesta de los impulsores de la reforma fue, bueno, cuando se formaliza una cosa siempre quedan perdedores por el camino. Los perdedores los vemos ahora. La franja de los cincuentones a la que yo pertenezco, por decirte algo, yo sí me jubilo ahora, con 60 años, la FAP me va a dar 16.000 pesos de jubilación. Y el BPS me va a dar 23. Ellos te mandan ahí los cálculos. Eso es con lo que yo me jubilaría con 60 años. Con 65 mejora un poquito la ecuación. No mucho. Pero no mejora la ecuación, no se resuelve. Los cincuentones son claramente los perdidosos. Es la generación que se vio obligada en el 96 a entrar en el sistema, pero que no logró acumular. El sistema de reparto tiene un tope y no logró acumular tanto en él. Entonces, está muy bien que haya un proyecto que contemple la demanda de los cincuentones. El tema son los costos de ese proyecto y eso es lo que el Frente Amplio está intentando afinar. ¿Por qué los números, cuando llega el proyecto del Poder Ejecutivo, hay una diferencia tan grande entre los números, entre 2.500 millones de dólares y 3.600 millones de dólares? No son costos que el Uruguay no pueda pagar, también quiero decir esto, no son costos que un país con el Uruguay del Frente Amplio puede pagar, otro Uruguay no sé, pero ¿qué digo el Uruguay del Frente Amplio? Un Uruguay con una perspectiva de crecimiento, que apuesta al consumo interno, que apuesta a la producción, que con esa biblioteca que nos ha ido bastante mejor que con la biblioteca de la oposición, es un país que puede, sin duda, incorporar el déficit de los cincuentones. El tema es que eso no está asegurado para el futuro, entonces me imagino que hay una preocupación sobre esto. Lo que yo evitaría es enfrentar a los cincuentones con las nuevas generaciones. Decir, mira, por pagarle a los cincuentones vamos a tener pobreza infantil. No, esta es una discusión que en su época tuve con Fernando Filgueira. Políticamente, peleas intergeneracionales, no. ¿Políticamente se manejó mal el tema? Yo creo que hay una cuestión de números que la tiene. Vamos a entendernos, esto se va a resolver. Esto se va a resolver. De una manera o de otra, se va a resolver. Tiene que haber un acuerdo entre las partes. Ya hay una parte de un acuerdo sobre que la decisión se va a tomar al final de la vida productiva. Y luego hay un tema de fondo entre quienes creen que las AFAP tienen que seguir existiendo y quienes creen que las AFAP no tienen que seguir existiendo. A eso queremos apuntar. ¿Cuál es su visión? Porque parece ser que la discusión de verdad es esa. ¿Qué pasa con las AFAP? Porque si todos los días tenemos protagonistas que nos dicen, bueno, se llevan 100 millones de dólares por año, tienen una rentabilidad que algunos consideran inaudita. Las FAP, en realidad, en la creación de las AFAP fue el atajo. La creación de las AFAP fue una política de alguna manera que los organismos multilaterales impulsaron en toda América Latina, porque tenemos tenemos un mismo sistema en Chile. El Uruguay copió un poco de Argentina, pero es trasladar los fondos previsionales a gente privada. Le pido para hacer un paréntesis, ¿no? Porque en la Argentina, tras la disolución de las AFJP, nunca se planteó por parte del macrismo, que ha llevado adelante importantes reformas, impulsar nuevamente ese sistema. No, porque vamos a entendernos. Después que vos tenés a las AFAP es muy difícil sacarlas. Después que las sacás, es muy difícil armarlas. El tema es que después que las sacás se transforman en agentes económicos que están metidos adentro del sistema. Entonces, de cualquier manera, la gente debería, en todo caso, poder optar entre el régimen público y meterse en una AFAP. Deberíamos poder llegar a un régimen donde vos seas el agente que decide libremente si vos querés que tu régimen previsional esté dentro del sector público o si vos querés ir al sector privado. Y no que te impongan eso. Pero la solución de las AFAP, te recuerdo, que fue la creación, además de que fue esos paquetes que venían así tipo consenso de Washington, porque el sistema estaba con un déficit gigante, y la verdad que ese sistema de déficit gigante se resolvió recortando beneficios de las generaciones futuras, como se resuelven muchas cosas, ¿no? Total, no lo pago yo, lo tiro para los cincuentones o para los cuarentones. Y también el tema de las AFAP, lo que resolvía en su momento, y esto hay que tratar de acordarse, era para países bastante inflacionarios como los nuestros, porque nosotros ahora no tenemos ese tema de la inflación como tema, pero hace 20 años lo teníamos.
Entonces, las jubilaciones se desgastaban horrible por el tema de la inflación. Entonces, si vos pasabas una parte de la jubilación a un seguro privado, te evitabas el tema de que las jubilaciones, que es un gasto grande del Estado, quizá el gasto más grande del Estado, pues, educación, salud y seguridad social son los grandes, fuera una variable de ajuste en tiempos difíciles, que es lo que pasó con el Uruguay. Hay un libro divino de Raúl Jacob que se llama La valija del tío, pero... que es sobre eso, sobre cómo se deterioraron las jubilaciones en el pasado. Ahora tenés problemas de otro tipo. Está eso de fondo. AFAP sí, AFAP no. Tal como yo lo veo ahora, nadie va a eliminar las AFAPs. Si no se eliminaron en el primer periodo de gobierno, no lo vas a eliminar ahora. Ahora hay que resolver el problema de los cincuentones. Tenés la AFAP República, que eso es una cosa buena, es decir, tenés una especie de AFAP testigo del sistema. Después, las AFAP tampoco funcionaron como actores económicos porque la ley les puso mucho impedimento también para que cotizaran en bolsa y esas cosas. Entonces, tenés un sistema súper híbrido, muy a la uruguaya, donde las AFAP son difíciles de sacar, pero sí, en la izquierda ese sigue siendo un debate de fondo. Pero es un debate de fondo. El tema de los cincuentones se va a arreglar y habrá que encontrar una solución para que salga algo entre 2.500 millones y 3.600 millones de dólares. Todo indica que se está cerca del alejamiento del ministro de Economía, Danilo Astori. No, no lo creo, para nada. No, no me parece. Sí, cuando miro la prensa es una cosa, después cuando lo veo al ministro Astori en la bancada de senadores es como si fueran dos planetas distintos. No, no me parece para nada que se esté... Pero sí hay tensiones como las hubo desde el principio, ¿no? Cuando Tabaré entró, Astori dijo, a mí no me cierran los números para el 4,5 de la educación. Y Tabaré le dijo, pues que te cierren, porque yo me comprometí con esto. Es algo de eso, ¿no? Está el compromiso político y después están las limitaciones del manejo de los números. Y esta discusión es eterna y por eso siempre los equipos económicos y los ministerios de Economía son actores muy antipáticos, ¿no? Muy antipáticos. Entonces, eso igual yo creo que no debe oscurecer el hecho de que el gobierno hizo algo bueno y noble con la demanda de los cincuentones. La tomó, la hizo propia, mandó un proyecto, pues lo demás me parece secundario. Lo que por supuesto es que va a haber proyecto de los cincuentones. El tema es ese proyecto, en qué parte de la negociación del medio de los costos va a quedar, pero el proyecto de los cincuentones va a haber. Otro de los temas, y ya sobre el final que está sobre la mesa, es que bueno, hoy nuevamente amanecemos informando que una mujer de 20 años fue asesinada por su expareja que ingresó en su casa y son números fuertes que se acumulan. Lo que ocurrió con dos niñas de 9 años, de 12 años, las denuncias de abuso de personas conocidas en el ámbito público, en el ámbito mediático. Y a la vez las propuestas que surgen del sistema político, desde una castración química, cadena perpetua, en Rocha un edil dice pena de muerte, después se arrepiente, y no se ve, no se visualiza algo que uno diga, bueno, paremos por favor. Sí. Está muy salvaje la violencia de género en el Uruguay. Lo advertimos a principios de este año, ¿no? A principios de este año recuerdo que la Agrupación Nacional de Gobierno se juntó y dijimos, ¿qué hacemos con la violencia de género? Tuvimos un comienzo de año muy violento que generó esa sensibilidad particular que movilizó cientos de miles de personas el 8 de marzo y llegamos a un diciembre... a un noviembre o un diciembre que realmente nos sorprende los números en cifras. Este año los números están disparados. Por decirlo en números, perdón la frialdad, pero suponete que hay unos 250 homicidios al año, unos 500 suicidios, el doble más o menos. Poco más tal vez de suicidios. Un poco más, creo que aumentó, los suicidios sigue siendo una situación enormemente preocupante, oculto, estamos cerca de 700. Y de esos 250 homicidios, más o menos 25, 26, 27 femicidios, ahora tenemos esa palabra, femicidios al año. Y ahora ya vamos en 30, ya más diciembre es un mes terrible. Entonces, la alarma la tenemos desde el principio de año, las respuestas del sistema político han sido, bueno, por lo menos en el Parlamento, votar la ley de femicidio, votar la ley de violencia de género, que evitaría
cosas evitaría, vamos a ver, bien implementada, como lo de Brisa, en el sentido de que personas con historiales de abusos no podrían estar ni en instituciones públicas, ni privadas que traten con menores y que traten con personas con discapacidad, ni en la salud, ni en la educación, pero todo eso hay que se le ponga la tobillera en tiempo y forma. Pero después está, claro, después está la prevención. Es decir, muchos de los asesinatos que tenemos tienen episodios antes, ¿no? Es como el suicidio. Siempre hay señales antes de que las cosas pasen. Y muchas de esas veces la prevención sobre el caso específico no se ha dado, porque si no, esto no podía haber pasado. Ya me refiero sobre todo a las muertes de mujeres a manos de pareja que han tenido denuncias anteriores. La segunda cosa es la reacción violenta de la sociedad contra la violencia. Eso me escandaliza. Que frente a los temas de la violencia, la gente responda con más violencia, digo, pero vamos a terminar en la ley del talión, ¿no? Es decir, nosotros venimos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y vamos hacia una ley civil de derecho positivo con garantías. Esa es la historia de la humanidad. La castración química y la pena de muerte van contra todas las convenciones internacionales, es una violación a los derechos humanos. Y además es una manera de responder a la violencia con más violencia, porque no resuelve nada. Vos tenés que prevenir que las cosas no pasen. Castigando mucho más duramente a las personas que cometen eso, no resolvés nada. Vos necesitás que la gente siga viva y esté segura. Por otro lado, yo creo que este país, mirá cómo le voy a decir, este país, hemos tenido una especie de campaña mediática y campaña normativa sobre el tema de la propiedad privada. Acá han aumentado las penas a las violaciones a la propiedad privada, pero en forma gigante. Pero el problema no es la propiedad privada, el problema es la seguridad, la violencia y la vida de las personas. Yo me alegro de que este país se haya dado cuenta que el problema es eso. Y no el hurto, la rapiña, no, porque este país se ha pasado hablando de hurto, de rapiña, no, el tema es la violencia. Yo lo que necesito es leyes y políticas que defiendan los cuerpos de las personas, su integridad física. Y luego, lo he visto con Fabiana Goyeneche, con gran preocupación, la violencia verbal, simbólica, a través de las redes contra las mujeres, es salvaje. Es salvaje. Ahora sí. Fabiana Goyeneche está viendo, no sé si finalmente lo resolvió, de hacer una denuncia contra un video, un tipo que le dice imbécil, imbécil. Esa persona que le dice imbécil 4 veces, se supone que es el paladín contra la violencia. ¿Dónde estamos? Bueno, puede ser un paladín contra la violencia ejerciendo violencia. Y las mujeres sabemos que la violencia empieza con el grito y termina con el puño, ¿no? Porque... Y después el disparo. Y después el disparo. Entonces, yo digo, sociedad uruguaya escandalizada. Vamos a ver nosotros cuán violentos somos en la vida cotidiana, porque hay que hacerse esa reflexión. Hombres y mujeres, todo aquel que está en una posición de poder sobre otro es el que ejerce la violencia, porque la violencia del grito del abusado es lógica. No, es la violencia del que tiene el poder, ¿no? Me refiero a eso porque también hay violencia. Ha habido violencia contra las maestras. Salvaje en los centros educativos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo tenés una oferta de violencia a través de las películas, los videojuegos, o sea, ojo, que hay una canalización de la morbidez de la violencia. La violencia está en nosotros, decía una vieja película, o sea, hay un impulso, es pulsional en el ser humano la violencia. Por eso la sociedad la tiene que controlar. De eso hablaba Freud hace mucho tiempo. Entonces, no es que no exista. El tema es que no se explote la violencia. Hay muchas de las reacciones que la sociedad ha tenido sobre el tema de la violencia contra las mujeres, el tema, como el pedido de castración, es que no termina de entender que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es un sistema, se llama el patriarcado. No es que la persona esté enferma, o que se emborrachó, o que sea un monstruo. Puede haber monstruos, claro. Es el patriarcado que va contra los cuerpos de las mujeres, de las niñas.